Buenos días a todos los que están viendo este video. Nosotros somos Dominic Carrillo, Cristian García y José Pacheco. Y eso es Descifrando la Historia de Yucatán. Y somos alumnos de la preparatoria del Centro Universitario República de México. Este es un video para hablar sobre la historia de Yucatán, desde lo prehispánico hasta lo contemporáneo. Así que empecemos. En primer lugar, hablemos de la época prehispánica y empecemos con el área maya y sus características, así que vamos a darle. Como bien se puede decir, las tierras mayas eran bañadas por el agua del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe. Estas se dividían en tres que eran la costa del Pacífico. Se originó la complejidad social maya, un medio ambiente propicio para la agricultura. Las tierras altas propiciaban un gran potencial agrícola, una alta tasa de lluvias y un clima templado. Y las tierras bajas se ubicaban en la parte meridional de la península de Yucatán y reciben una considerable cantidad anual de lluvias. El conocimiento acerca sobre los mayas se relata de varias fuentes diversas tanto en tiempo como en espacio. A través del tiempo se obtuvieron datos de Yucatán en la época prehispánica y fueron escritos por diferentes civilizaciones, y cada una tenía su forma de expresarla. Por ejemplo, la primera fuente de información fueron los indígenas, antes de su conquista que se desarrolló en el libro más sagrado de los mayas, el Popol Vuh, que consiste en tres partes. La primera es la creación del mundo y sus habitantes. La segunda es el enfrentamiento de los gemelos contra los señores de Xibalba. Y la tercera parte es la fundación de las dinastías quinchés. La segunda fuente de información está basada en cronistas y colonizadores que llegaron a la zona de Yucatán y diferentes exploradores a cargo de la misión de reconocimiento escribieron libros sobre cómo era el lugar y sus habitantes. El más famoso libro denominado A la relación de las cosas de Yucatán fue escrito por el fray Diego de Landa. La siguiente fuente de información es basada en los exploradores y los viajeros, en la que dos personas recorrieron las zonas mayas tomando las medidas exactas para poder escribir sus libros acerca del lugar de manera más detallada. La siguiente fuente es por medio de la arqueología que se realizaron tras el descubrimiento de cuerpos ancestros mayas, y la fuente de información por medio de los estudios etnográficos que nos ayudan a comprender mejor la historia prehispánica de la sociedad maya, junto a todas las otras fuentes para crear una sola. Como toda población en el mundo, cada persona tiene derecho a creer en un dios o en dioses. Eso pasó en la cultura maya prehispánica. La información obtenida para saber cuáles fueron sus creencias fueron a través de la arqueología y lo etnográfico. Así que vamos a ver cómo fueron sus creencias y cómo adoraban a estos dioses. Los mayas veneraban a varios dioses y a principios del siglo XX, Paul Shelka les colocó una letra a los dioses que aparecieron en los códices mayas para poder identificar al dios y cómo era representado. Entre los dioses que veneraban los mayas se encontraba Kisin, dios de la muerte. Es una deidad del inframundo. A menudo se le representa como un esqueleto. El siguiente dios en venerar fue Chac, dios de la lluvia. Se le veneraba desde tiempos remotos y debido a que la sociedad maya es eminente agrícola, ha recibido culto constante. El siguiente dios es Itzamna, considerado por lo general como el dios supremo. Es una deidad creadora. Se muestra como un hombre anciano al que se asocia con el día y la noche. Kinich Ahau es el siguiente dios. Era una deidad solar, parece estar relacionado con el aspecto diurno de Itzamna. Muchos gobernantes solían establecer lazos entre ellos y el dios. El dios de maíz o Yumkach era el dios de forma joven y apuesto, de cuya cabeza brotaban mazorcas y otros elementos vegetales. Este dios del maíz significaba para los antiguos mayas el ciclo inmutable y eterno de la muerte y el renacimiento. Cahuil es un dios celeste especialmente asociado con los linajes gobernantes y la realeza, debido a que también se le asociaba con la abundancia de bienes.
Con frecuencia se pintó y esculpió su imagen en los palacios clásicos como invocación propiciatoria. La diosa Ixchel era la del arco iris. Es una deidad muy conocida por su veneración en la isla de Cozumel. Posee un aspecto positivo que se relaciona con el nacimiento y la adivinación, pero a la vez, cuando está en sus tiempos más oscuros, se representa con las serpientes y la destrucción. La última diosa, según en la época prehispánica de los mayas, era Ixtab, la diosa del suicidio. Es una deidad femenina que se representa con una cuerda alrededor del cuello, los ojos cerrados y un punto negro en la mejilla. Estas personas dotaban de seres de poderes sobrenaturales y no vivían en el universo como los dioses, pero tenían una amistad entre el hombre y los dioses. Estos seres podían combinar rasgos y elementos de varios seres distintos o poseer las propiedades fantásticas. En la tradición popular se tiene que la creencia de estos seres son la producción de ciertas enfermedades que afectan su wai, es decir, como su lado espiritual. Como todo país y comunidad, cada una tiene una forma de escribir, y nuestros ancestros mayas también tuvieron su forma de escritura. Aunque ellos no la crearon, colocaron un sello a la escritura y al calendario para deducirlos como suyos. La escritura maya perteneció a un grupo de escrituras denominadas como logosilábicas. En la escritura existían dos clases de signos, los logogramas y signos fonéticos. Los antiguos mayas podían escribir rey mediante signo-palabra. Aparte, estos signos mayas se agrupaban en bloques de aspecto cuadrangular para poder realizar dichos escritos, y por medio de la paleografía se han podido descifrar los escritos mayas antiguos. Este tipo de calendario contaba con 260 días con una combinación de 20 nombres y 13 numerales, que se iban anteponiéndose a estos. Y este calendario representaba la vida ceremonial en la cual se registraban las fechas de nacimiento y la anotación de profecías. Este calendario era diferente al anterior ya que contaban con 365 días, los cuales se distribuyen en 18 meses, los cuales 5 días de estos se les denomina como Wayep. Nuestros ancestros mayas tenían ciertas costumbres que realizaban para modificar y embellecer sus aspectos físicos, y a través del tiempo se han encontrado ciertas piezas que demuestran cuáles fueron sus costumbres. Las costumbres que realizaban los mayas eran deformaciones craneanas, mutilación dentaria, el juego de la pelota y costumbres funerarias. La expansión europea es un concepto historiográfico que se realizó a mediados del siglo XV y a mediados del siglo XX, caracterizado por la expansión de Europa en todos los cambios geográficos, demográficos, económicos, políticos e ideológicos. Aparte se le conoce así porque los europeos decidieron expandirse más hacia otros continentes, y fue cuando en el siglo XV los europeos llegaron al extremo oriente del continente asiático, pero el interés de conquistar el continente americano no surgió más adelante cuando los europeos decidieron expandirse y juntar dos razas distintas. El dominio de un mundo más amplio provocó que hubieran unos cambios irrelevantes como lo son la instalación de los europeos, hacen que asumen el poder político y económico de los espacios colonizados. El decisivo impulso de crear una economía mundial hace que se interponga la verdadera división internacional que se reserva a América y la producción de las materias primas. Generaron circuitos que comunicaban a los 5 continentes. El nuevo orden implicaba la transformación esencial del sistema de comunicaciones. La ampliación del mundo habitado por los europeos permitió el incremento de los intercambios culturales.
Ese descubrimiento se originó en el año de 1492 por Cristóbal Colón, pero anteriormente los castellanos ocuparon las Islas Canarias en 1402, favoreciendo la colonización. Después la conquista portuguesa de Ceuta en 1415, con su supuesto impulso medieval de la Reconquista. La tercera parte fue en 1434, cuando los portugueses navegaron por primera vez el litoral africano. Los viajes que hizo Colón hicieron que tuvieran más posibilidades de conquistar tierras desconocidas. Se realizaron dos tipos de expediciones para mejorar la conquista de América, las cuales fueron la marítima y la colonización. Esta expedición empezó en el año de 1517 al mando del comandante Francisco Hernández de Córdoba. Su primer encuentro fue en las Islas Mujeres. Su impresión fue tan grande por la elevada cultura que ésta contenía, aparte que también hicieron relaciones con la población que habitaban ahí, pero fueron atacados y dañaron al comandante, donde lo transportaron de regreso a Cuba, donde falleció por sus heridas. Esta tercera expedición comenzó en el año de 1519 al mando de Hernán Cortés, donde una tormenta los arrastró hacia Cozumel, donde los indígenas los vieron y en presencia de vencedores les regalaron a Cortés una esclava, donde más adelante sería conocida como la Malinche. Más tarde, Hernán Cortés emprendió su viaje hasta Tabasco con la misión de conquistar México. La conquista de Yucatán tuvo tres etapas para lograr el éxito de esta conquista, y fue en 1527 cuando Francisco de Montejo contaba con los permisos necesarios para iniciar las expediciones. Estas etapas fueron las causantes de que Yucatán fuera conquistado gracias a las misiones de reconocimiento para analizar mejor el área maya. El primer lugar en que tuvo contacto volvió a ser la isla de Cozumel, donde hicieron alianzas con el cacique Nahum Pac, en la cual establecieron la primera villa llamada Salamanca, y donde construyeron las primeras viviendas. En el año de 1527 se realizó una expedición hacia el norte, donde llegaron a Polé, Chamanjá, Mocchi y Belma. Estas expediciones se hizo por mar y tierra, y los conquistadores consideraron que esa región era la mejor que habían hallado. Para esta tercera etapa, el adelantado Montejo le delegó el mando civil y militar a su hijo con cuatro instrucciones a seguir. La característica más importante en esta etapa fue el control gradual de los diferentes núcleos. Para 1541 se produjeron la segunda fundación de la villa de Campeche. En este caso estuvo Francisco de Montejo, el sobrino del adelantado Montejo. Se denomina organización social a todos aquellos grupos conformados por un conjunto de personas que comparten opiniones, valores, visiones de mundo, interés e inquietudes, con el fin de planificar estrategias para lograr objetivos y metas, en beneficio de un grupo de personas o comunidad. Entendemos por organización social la manera como los miembros de la especie humana se aglutinaban alrededor de objetivos relacionados con la reproducción humana, la producción material y el poder social. De ahí surgen las tres formas básicas de la organización social: la familia, la encomienda y la política. Una organización política es un grupo organizado de personas que comparten objetivos y opiniones políticas semejantes y que buscan influir en las políticas públicas mediante la elección de sus candidatos para cargos públicos. Primera forma de organización política. Primeras formas de organización política monárquica y absolutista y de origen divino, que luego dará paso a las monarquías institucionales o parlamentarias y a fenómenos como la izquierda y la derecha, para ellos más tarde hacia el siglo XVIII con la revolución industrial y los reclamos. En 1526 Yucatán se constituyó en Capitanía General debido a que necesitaban un gobierno militar fuerte para controlar los continuos levantamientos indígenas. La administración política
se centralizó en tres núcleos: Mérida, Campeche y Valladolid. La ciudad de Mérida fue nombrada la capital de Yucatán según las órdenes del adelantado Montejo, y fue en 1549 que Yucatán dejó de ser una capitanía general para poder convertirse en una alcaldía mayor.